Hola, hola, mi nombre es Carmen Santos y nos encontramos con... Stephanie Sandoval. Jonathan Dalian Guzmán. Bueno, vamos a comenzar este conversatorio. ¿Ustedes creen que los medios actuales hoy en día representan nuestras voces? De alguna manera sí, ya que creo que algunos pobladores o ciudadanos salen a hablar en radio, o en programas o entrevistas, así que sí podría decir que hay una cierta participación. Bueno, de cierta manera sí, pero tenemos que recordar que algunos medios, aparte de verlos como para visibilizar sus voces, lo ven como un mercado al que pueden llegar, ¿no? De manera comercial y no de manera humana, se podría decir. Sí, en eso tienes mucha razón. Hoy en día los ciudadanos, también parte de ello, han dejado de confiar en los medios porque más estos se están basando en sus propios intereses y comunican o informan lo que ellos están limitados a informar. Claro, por ejemplo, algunos medios, incluso en sus entrevistas, en sus programas, mayormente no tienen, o son espectáculos, o son cosas que a veces a una comunidad, una radio comunitaria, no les aporta mucho. En cambio, si hubiera de repente una radio, una comunidad que hable de educación y enseñe a sus pobladores, sus ciudadanos, sería creo que una mejor solución. Claro, y también dentro de ello tenemos que saber que la noticia, si bien es objetiva, la interpretación de quien lo escribe, que en este caso viene a ser el periodista, ya es algo subjetiva, y este tiene que limitarse a poner lo que él cree conveniente, por más de que sea el interés público, y visibilizar los problemas reales de las comunidades, no apartarlas, sino más bien incluirlas para visibilizar y hacer oír sus voces. Sí, también podemos ver hay que recordar que ahora la tecnología ha avanzado bastante, que hoy en día el periodista, en vez de ser el emisor de transmitir la noticia, la información, hoy en día los ciudadanos también lo pueden hacer, ¿no? Como ya comentaban las lecturas que veníamos actualmente leyendo, decía que se han vuelto prosumidores, o sea, productores y consumidores a través de las noticias, ¿no? Que suceden día a día. ¿Cómo lo puedes ver este ámbito? Claro, está bien, está bien. Por ejemplo, hay personas de que a la hora de se encuentran con un accidente, con algún choque, ahí me sacan su celular y ponen a grabarse ahí su cara del enfermo, del herido. Y eso es normal, ¿no? Un poco más de sensibilización con la familia del... Y también dentro de ello es importante mencionar de que, como tú mencionas, de que no existe esa sensibilización, también entramos al tema de lo que es el reportaje interpretativo, ¿no? Que si bien es un género periodístico, bueno, esto lo tienen mayor tratamiento alguien que ha estudiado el periodismo, y si bien está bien que los ciudadanos se involucren de cierta manera, como es en el caso de España, ellos requieren de un mayor rigor informativo, una mayor recolección de bases informativas, y para que salga en sí un producto aún mejor, y quizá de manera inconsciente se desinforme o la información no sea completa, y es ahí donde tenemos que sí o sí esforzarnos y sobre todo inculcar la educación del periodismo, ¿no? Claro. Sí, tienes razón, porque hoy en día el periodista debe saber escuchar, ¿no? Como ya comentaba nuestro compañero Enoch, decía que a veces hay un accidente y, o sea, comienzan a transmitir en vivo, pero el periodista debe ser más profesional, ¿no? Porque debe escuchar a todas las partes, ¿no? Ejemplo, si hay un accidente, debe escuchar, tal vez, si es que la víctima ha quedado tal vez herida, tal vez eh, a sus familiares, ¿no? A sus familiares, a los policías, o sea, todas las versiones, ¿no? Más que todo, buscar una buena información y a base de ello poder armar la noticia, o sea, no solo comunicar, sino tal vez hacer partícipe a todos los actores, ¿no? En ese momento. Claro. Ahora, en este caso, está bien de que ahorita los ciudadanos o personas comunes puedan hacer ese tipo de noticias o publicaciones. ¿Ustedes creen eso? Bueno, de cierta manera sí, pero
tendrían que tener un poco más de cuidado en la manera en la que lo comunican, ¿no? O sea, si bien aquí en nuestro país, pues todos somos prosumidores en algún momento porque Sí, también claro. creamos contenido, pero deberíamos ponernos, o sea, a pensar antes de compartir una información porque de manera inconsciente podemos o bien desinformar o lastimar a las personas con la información que nosotros obtengamos, ¿no? O sea, si bien en España, como mencioné, hay bueno, quizá una manera de cuidar también ese tema con los ciudadanos quienes se vuelven partícipes de los medios. Sin embargo, aún está vigente el error de desinformar o dañar a las demás personas. Entonces, en ese sentido, si vamos a ser prosumidores, creadores y consumidores, tendríamos que tener un poco más de una alfabetización informática en ese sentido. Sí, y también me gustó bastante la frase que encontré en una de las lecturas, que decía que el rey ahora ya no es el contenido, sino que ahora la reina es la conversación, ¿no? O sea, de qué manera el periodista se involucra a conversar con todos, como ya decía anteriormente, con todos los actores, ¿no? O sea, es bastante importante la labor que hace un periodista. Y ahora se imaginan en una radio donde de repente los periodistas llamen a los involucrados, y no solamente a los involucrados, también de repente a sus entornos y comiencen de alguna manera a educar a las personas, si es que algún día de repente encuentran una noticia, algo, les recomienden y traten de enseñarles porque eso pasa pues normalmente y eso también ayuda incluso a un medio y que todos estemos informados de lo que pasa a su alrededor. Sí, tienes mucha razón, pero hoy en día casi no se ve eso, ¿no? De parte de, o sea, una buena educación hacia los ciudadanos para poder hacer ese tipo, ¿no? Sí, porque uno de los objetivos del periodismo es de cierta manera educar, ¿no? Informar y que la persona que está o escuchando o leyendo aquella información pues recuerde y a su vez pueda tener un pensamiento crítico, los influyen a ellos. Sin embargo, pues no siempre pasa eso, ¿no? Porque también como en en todos los ámbitos existe la manera de querer cuidar su empresa, hacerse reconocidos y ven simplemente como dije en el inicio de la grabación que lo ven como un tema comercial, ¿no? Cosa que no debería ser así, sino que en verdad apoyar a quienes pues sufren algún problema, ¿no? No simplemente enfocarse en lo mediático, en lo que les puede generar recursos económicos, sino también enfocarse en la comunidad, o sea, hacer ese sentido de humanidad, ese sentido de cercanía que tiene la radio con las personas. Así es, y yo creo que hoy en día todos debemos estar preparados, como sabemos, ya con la tecnología hemos evolucionado bastante y hoy en día podemos ver esto en el TikTok, ¿no? Que a veces solo quieren generar espectáculo para ganar más seguidores, pero se olvidan de tal vez informar con la verdad, ¿no? O sea, ellos solo buscan emitir un sentimiento de tal vez de alguna persona, pero no se van más allá, o sea, como un periodista que, o sea, investiga los datos, o sea, de manera como han sido los hechos, ¿no? O sea, un periodista va mucho más allá, ¿no? De saber escuchar y no hacer tanto espectáculo como hacen a veces las personas en el TikTok subiendo videos que generan bastante espectáculo. Por ejemplo, ahorita los que son mayormente utilizan TikTok o redes sociales son los jóvenes. Y ahorita imaginándome, por ejemplo, imaginemos que un colegio, desde las escuelas, digamos, comenzamos ese tipo de fomentar esa participación, que participen en diferentes actividades, de repente hagan entrevistas en su colegio, porque algunos colegios hacen radio y eso promueve a que la comunidad comience a participar. Y creo que sería importante en cualquier institución que incluso eh, ¿cómo decirlo? Empuje o, digamos, a una localidad lo destaque, lo destaque. Así es, tienes razón, Enoch. Yo pienso que en el colegio debe ser la base para que los niños comiencen a construirse así en esas bases para poder emitir las noticias. Yo creo que desde pequeños debemos tener ese incentivo de poder construir eso. No, aparte hay personas que como que tienen más facilidad de palabra y algunas no. Y de repente esas personas o esos niños que de repente tienen esos problemas de comunicarse, yo creo que eso les ayudaría. Claro, porque la base de las relaciones, tanto interpersonales, sociales,
es la comunicación, ¿no? Saber cómo transmitir la información, tener ese rigor para no cometer errores al compartir una información que no es por ciento verídica, ¿no? Y como dicen, incentivar a aquellos que a los colegios incluso a comunidades, ¿no? Que a veces no son escuchadas y forman su pequeña organización o pequeña comunidad para hacer llegar, sentir su opinión, sus problemas y pues estos sean escuchados, ¿no? Sí, yo creo que desde ahí entra esto a tallar lo que es la radio, ¿no? Esto, como se ha visto muchas veces en los colegios, tienen las radios escolares y yo creo que eso es muy importante porque comienzan a promover en los niños esto para que puedan sus voces salir a emitir algún comunicado y desde ahí comenzarse a formar. A veces hay temas que son necesarios para los jóvenes y creo que incluso los estudiantes. Algunos niños, unas veces, de acuerdo a su entorno, tienen diferentes, de repente, influencias y aprenden a veces cosas que realmente no tienen importancia. Entonces, de repente en una radio donde un colegio, estudiantes, conversan, hablan, puede ser que lleguen a educarse o menos puedan entre ellos formarse, ya que, por ejemplo, hay temas, de repente de educación, de repente de sexualidad incluso, son temas que a veces, incluso las drogas, son temas que a veces son problemáticos o a veces que los padres no le toman mucha importancia y si de repente un amiguito, un conocido le habla de repente en la radio, hace que de repente, de cierta manera, se identifique con la persona, ¿no? Con su testimonio, o sea, y eso es lo importante. Ajá, porque en la radio se puede generar diversos programas, ya que va dirigido a diferentes audiencias y como, o sea, puede ser de cierta manera igual a otros medios como la televisión u otras cosas, pero en la radio tiene ese sentido, ¿no? Como que es identificarte por la sensibilidad, quizá por los testimonios que puedes escuchar y te puede formar parte de, y a partir de ello ya involucrarte más en el tema, ¿no? Investigar. Sí, pero yo creo que es importante siempre los proyectos sobre las radios, ¿no? Porque, o sea, una radio es muy importante ya que en la radio puedes tú llamar, convocar de repente a alguna comunidad, escuchar sus diferentes posiciones de como ya comentaban ustedes, en la radio puedes hablar de diferentes temas, sea de cultura, de salud, de ambiente, de educación. Y yo creo que es bastante importante que se comiencen a generar más proyectos, ¿no? Sobre radios y, o sea, ejemplo, que cada localidad, colegio, o sea, tenga un proyecto de radio, ¿no? Porque desde ahí se está generando la participación. Como ya sabemos que la comunicación es demasiado importante porque genera la participación de todos, ¿no? Porque eso es más que todo lo que se busca, ¿no? Tener la participación de todos, no solo de una persona, yo creo. No excluirlo porque de cierta manera también esto un punto importante que me llamó la atención de las lecturas fue de que de cierta manera la radio también ayuda a revitalizar algunos puntos que hemos dejado olvidados, ¿no? Por ejemplo, en el tema cultural, que si bien es cierto, es bueno las modas que pueden existir, ¿no? O sea, te puede gustar, pero de cierta manera te vas alejando de tu identidad y en cierta manera en la radio, si se incluye un programa cultural con testimonios de jóvenes, así, puede llegar y puede hacer que de cierta manera se revitalice esto y ya, pues, ¿no? O sea, generar conciencia sobre lo importante de la cultura. Entonces, ¿por qué es tan importante la radio? O sea, ¿puede de repente una radio pequeñita en una localidad, puede de repente cambiar el futuro o la sociedad? Sí, yo creo que sí, porque genera la participación de los ciudadanos que viven en esa pequeña comunidad, o sea, los llama a ser participativas, o sea, como que ellos se sienten acogidos con esa radio porque ellos van a ser parte de ello, o sea, porque es de la propia comunidad, no es como cuando una radio es externa, ajá. Y tiene sus fines, o sea, en cambio una radio, la comunidad es sin fines de lucro, o sea, nadie se va a meter, sino solo la comunidad a hablar sobre diferentes temas como ya veníamos comentando. Y es ahí donde los protagonistas en sí vendrían a ser las personas que conforman dicha comunidad, ¿no? Y aparte de que en esas radios, bueno, se puede ver algo local, pero de una manera global, o sea, no simplemente asumirlo de cierta manera, o sea,
en lo que es esto, en lo que abarca simplemente la comunidad, los problemas que puedan surgir en ese pequeño espacio, sino también mirarlo desde una mirada global. Y en general. Ahora, imagínate que estamos en una sociedad, estamos en Perú, nuestra política, nuestro entorno es un desastre. Y una radio, no sé, un medio donde hable de repente o transmite alguna ideología, de repente también podría ser bueno o incluso malo. Por ejemplo, imagínate que una radio, una comunidad, no sé, influya o haga que su gente, digamos, no se rebele, sino que comience a protestar contra la gente de la presidenta, por ejemplo. Sí, porque más allá de que la gente va a escuchar la radio de una comunidad, se va a sentir parte de ella, ¿no? Y yo creo que las radios comunitarias incluyen a mujeres, varones, a todos los ciudadanos, ya sean niños, adultos, o sea, la radio no solo va por un solo sector, ¿no? Como se dice, ejemplo, puede ser radio solo de mujeres, ¿no? Sino va a incluir a toda la comunidad, ser parte de ella. Sí, como menciona Carmen, pues la radio hace partícipe a quienes conforman las comunidades. Y sin embargo van a haber diferentes opiniones, ¿no? Como tú dices, que algunos van a estar de acuerdo o van a estar en desacuerdo con lo que pasa en nuestro país. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que muchas veces las informaciones que se dan a través también de la radio van a modificar el comportamiento, el pensamiento y, como dijo Carmen, van a volver suyos los problemas o lo que se transmita a los oyentes, ¿no? Bueno, me imagino, es un ideal, una sociedad donde todos puedan aportar sus ideas. De repente tú eres bueno en algo o eres bueno en otra área y tú aportes. De repente en un gobierno, digamos, más donde acepte de repente propuestas de ciudadanos o de repente de localidades, incluso en un gobierno local, un gobierno regional, donde las sociedades o comunidades, de repente pueblitos, se junten para, digamos, proponer un proyecto para su beneficio del suyo, y con un medio sería un poquito más factible para que todos se enteren del proyecto y apoyen, se podría decir, ¿no? Sí, yo creo que sería muy interesante lo que dice nuestro compañero Enoch, porque a veces hay ciertas comunidades que hay personas que les gusta la participación, ¿no? Y saben, conocen. Conocen, quieren transmitir tal vez una historia, como sabemos antes han visto historias muy interesantes que ahora están dejándose de lado, y es esas personas como que a veces dirán entre ellos, o sea, yo quiero contar esa historia, pero ¿en dónde lo cuento? Quiero que me escuche. O sea, yo creo que es muy interesante lo que dice nuestro compañero, ¿no? ¿Quién es mejor que ellos para hacer visibilizar, ¿no?, los diferentes problemas, las diferentes historias que ocurrieron en su comunidad y que son propios de ellos? Entonces podemos concluir, o una síntesis, sería bueno de que se promueva estos espacios en cualquier comunidad, en cualquier localidad, sea para fomentar la cultura, porque los contenidos son importantes y contenidos que aporten a una sociedad, no contenidos que no sean de provecho para una comunidad, sea escuela, sea una universidad, porque en la universidad también los jóvenes también tienen proyectos, tienen emprendimientos que quieran de repente para futuro, y es muy importante que sean escuchados, tanto jóvenes, adultos, incluso personas, de repente políticos que quieran fomentar de repente algún tipo de proyectos también. Así es, y también enfocarnos no simplemente en los intereses, ¿no?, que si bien siempre van a existir, también tener ese sentido de humanidad, y la radio sobre todo ser como un puente entre aquellas comunidades que no son visibilizadas con el Estado, si es que tienen algún problema, y les pueda brindar el apoyo necesario, ¿no? Si bien es una utopía lo que quizá queremos alcanzar, pero tenemos que intentarlo, y creo que ese es lo bueno, ¿no?, de la radio comunitaria, que une tanto a los protagonistas, quienes son parte de la comunidad, con actores sociales ya de mayor peso. Así es, porque comunicar no solo es informar, sino es incluir, escuchar y construir juntos. Hasta la próxima.